¿Cómo pasa sus días Nair Galarza en la cárcel? Exclusivo. Habla el abogado de la joven. Bueno, Nair, está ahí Nair Galarza viendo en sus primeras imágenes, cuando es detenida, un crimen que conmovió al país, no solamente por el hecho en sí, sino porque Nair Galarza, por lo joven que era, en el contexto que se dio, en un hecho que fue presuntamente premeditado por ella, cometió el crimen de su novio y donde toda la provincia y todo el país estuvo atento a lo que iba a suceder con la vida de Nair en la cárcel. ¿Sí? Estamos ahora en contacto con Augusto Laferriere. ¿Sí? Augusto, abogado. Augusto, ¿me escuchás? Buenos días, sí, lo escucho. Bueno, doctor, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Usted es abogado en Nair. La primera pregunta que me sale es, ¿cómo está ella hoy? Bien, quiero aclarar que actualmente cesé mi intervención en el expediente de Nair Galarza. Quiero aclarar esa situación y brindo la entrevista en ese carácter y sí lo quería manifestar. Bien. Claro, Yo Augusto. intervine durante este año, Sí. dígame. Bien. Durante el año 2025 hicimos una presentación, asumí la defensa, fue por un determinado planteo que efectuamos. Nosotros considerábamos, en representación obviamente de la señora Galarza, señorita, que se estaba vulnerando su identidad personal. Hay numerosos perfiles falsos en las redes sociales de Twitter, de Facebook, que utilizan su nombre, su imagen, su doble apellido, incluso el apellido materno y paterno, en nombre de ella y con su figura, digamos, pueden difamar, emitir mensajes a diferentes personas. Claro. Y eso daña claramente lo que a cualquier persona, pues, recordemos que las personas penadas también son sujetos de derecho, y por eso es que hicimos una presentación para evitar que esa situación siga sucediendo. Pedimos al juzgado de ejecución, en ese momento a cargo de una nueva jueza, la doctora Vicari, que fue quien sustituyó al doctor Rossi, que dejó digamos, fue jubilado, la doctora Vicari interpretó de que no había una vulneración o sea, que no era posible que utilice las redes sociales. Nosotros pedimos lo que se le llama el tilde azul, es decir, la verificación de identidad, Claro. para que haya solamente una cuenta oficial que pueda hablar en nombre de la señorita Galarza, y eso fue rechazado. Ante ese rechazo es que mi cliente decide no continuar con el servicio, atento que el resultado no fue favorable. De todos modos, hicimos un proyecto, una presentación de recurso de casación, Ajá. porque consideramos totalmente, digamos, desviada la fundamentación que da el juzgado, porque nosotros no estábamos planteando que utilice redes sociales y que use el celular dentro del penal, es decir, para ocio, sino que lo que estábamos intentando es proteger la identidad personal como le corresponde a cualquier ciudadano argentino. ¿Y casación qué dijo, doctor? No, justamente como hicimos la presentación y en ese interín de los 5 días hábiles que otorga el Código Procesal Penal Provincial Entrerriano, Bien. para presentar el recurso de casación, hubo un cese de mi intervención decidido por mi cliente. Fue por eso de que no se continuó con esa segunda instancia. Lamentablemente, porque lo habíamos fundado en tratados internacionales, como Claro. en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otra serie de normativa que ampara la interpretación que nosotros hacíamos. Augusto, También el Código Civil sí. nuevo, que fue, digamos, modificado en 2015 en la administración del anterior gobierno. Claro. Pero lamentablemente, en cuanto yo me refiero al derecho a la identidad personal y todo el resguardo que hoy hay con las redes sociales de la utilización de un nombre o de una Augusto, vos imagen sí, marcás de el otras hecho personas. de la utilización de las redes sociales, pero también sé que Sí. hubo varios idas y vueltas en el momento de tomar la decisión de realizar esta serie documental que ella, bueno,
ella estaba de acuerdo en hacerla. Entiendo que hay varias personas que se oponían. No sé si eso es el caso de los que se oponían en contar su historia porque entendían No, que vos estabas a no, favor de que ella lo... Sí, vamos a separar las cuestiones. Que uno haga un documental de una parte de su vida o de su historia de vida, no lo hace pasible de que luego haya numerosas cuentas falsas en redes sociales que puedan difamar a una persona. claro, pero vos Muchas estabas de personas que acuerdo que haga visitan, el documental. yo no soy quien para opinar respecto a las decisiones de mis clientes. La decisión es personal, no es jurídica. Lo que uno como operador del derecho realiza es un asesoramiento en base a la ley y luego es el cliente quien decide si lleva a cabo o no una acción legal. Yo hice la... Sí, No, doctor, ¿y pregúnteme, sí, cómo sí, ella se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo en redes? O sea, ¿tenía acceso a un celular, a la tecnología? ¿O fue a partir Mire, de usted o sus padres, que los padres de ella, se le fueran las acercando personas privadas de la información? libertad, sí, sí, lo entiendo, no están totalmente aisladas de la realidad social y de hecho tienen numerosas interacciones con el mundo extramuros, Ajá. tanto cuando realizan cursos de capacitación, cuando van a la escuela, cuando son visitados por sus seres queridos, sus allegados, también cuando pueden, por ejemplo, salir por alguna situación puntual de salud, es decir, hay por diferentes motivos interacción con el mundo con lo que sucede extramuros. Bien. La señorita Galarza tiene padre, tiene madre, tiene allegados, es visitada, ha realizado más de 14 cursos de capacitación que le han motivado más de un año de descuentos en su ejecución de pena, de descuento de tiempo, es decir, está más cerca de acceder a beneficios que le permitan pasar tiempo de su vida fuera de un penal, dentro de aproximadamente 5 años. Entonces, toda esa situación lleva a que ella tome conocimiento, y lo cual fue corroborado por este defensor, de más de 50 cuentas falsas, muchas de ellas con decenas de miles de seguidores y con actividad actual, es decir, a más de 8 años de su encierro, hay cuentas en redes sociales que no son de ella, que no le pertenecen y que ella estaba indignada por la utilización de su nombre, apellido, sus fotos ¿Y los contenidos, en doctor, esos perfiles. de esas cuentas falsas, a qué se referían puntualmente? Mire, yo le documenté al juzgado en la presentación más de 50 cuentas falsas. ¿Y qué El decían? juzgado tomó la decisión, el perfil, yo entré al perfil de cada una de ellas, yo no sigo esas cuentas, algunas Bien. de esas cuentas sí me han seguido a mí, pero no, yo no sigo esas cuentas, pero sé que existen y a través de capturas de pantallas de cada uno de los perfiles lo documenté, lo presenté y el juzgado llamativamente lo tomó como que los presos no tienen que tener celulares y por ende rechaza el pedido, lo cual era totalmente tangencial porque no necesitamos de un celular, digamos, para preservar el derecho a la identidad. Lo que ahí se pedía era la baja de todas esas cuentas, o si era imposible, porque hoy en día con las redes sociales no es tan sencillo lograr lo que podría ser como sería un bozal legal de identidad Claro. de estas cuentas, pero lo que pretendíamos es que haya un tilde azul de una cuenta oficial Sí. en Facebook y en Twitter para que eventualmente si alguna manifestación, declaración, aclaración o expresión que quiera realizar a terceros, a la comunidad, a sus seres queridos, a quien fuere, Sí. la señorita Galarza lo puede hacer con su identidad y sin ninguna Y no le usurpación dieron lugar. de su identidad. Y no dieron lugar a ese pedido, lamentablemente, por motivos de fundamentación errada a criterio de esta defensa y que motivaron el escrito de casación que presentamos y que no fue sostenido por mi cliente, dado que hubo una decisión de cesar con ese trámite. Doctor, Ahora, sí, sí, dale, no, sí, sí. por qué digo, vos seguís, porque entiendo que cambió varias veces la defensa de Nair Sí. Galarza. En este caso, Exacto. vos continuás trabajando con el mismo equipo. ¿Cómo va a continuar esto? No, no. Claro, Mire, hay dos expedientes diferentes. Uno es el expediente principal, hay tres expedientes en realidad. Un expediente es el principal, el expediente penal en el cual se determinó no su responsabilidad penal y en ese caso
que llegó hasta la Corte Suprema, la justicia consideró que era responsable del homicidio agravado del señor Pastorizo. Bien. Y por ello le aplicó una sanción de reclusión perpetua, prisión Bien. perpetua. Esa situación, a través de otros abogados, entiendo que actualmente está bajo la dirección del doctor Ostolaza y su socio, que en este momento no recuerdo el apellido, un colega de Entre Ríos también, a través de los dos abogados entrerrianos, hay una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene el número de trámite y que se está sustanciando. Es decir, que esa situación sigue estudiándose. Punto 1. Punto 2, hay un expediente de ejecución de pena por el cual se tratan todas las incidencias que van realizándose durante esa ejecución de la pena impuesta, aunque no esté firme, porque durante un periodo de tiempo tan largo como una prisión perpetua, pueden suceder numerosas situaciones de salud, de acercamientos familiares, de visitas, de unidad íntima, de estudios de terciarios, secundarios, de capacitaciones. Perdón, doctor, ¿cuál es la libertad sentencia que no condicional. está firme? La sentencia que la Corte rechazó y que a nivel nacional agotó las instancias y que, como le dije recién, en el primer expediente se encuentra en trámite la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Sí. Humanos. Ah, ¿fueron a la Corte segundo Interamericana del Pacto San José de Costa Rica? ¿Fueron hasta ahí? Sí, están con otros profesionales, no conmigo, Ajá. se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente. Mire usted, Le puedo pidiendo... pasar luego el número de expediente y se encuentra a través de representada, según tengo entendido, por lo menos hasta hace pocos meses, con el doctor Ostolaza, José Ostolaza, de la ciudad de Gualeguaychú. Doctor, entiendo que usted no está a cargo del expediente, pero yo recién me entero de esta llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Qué están pidiendo ahí? Exacto. ¿La liberación? La revisión de la sentencia, por supuesto. De la condena Se hace un perpetua. planteo en el cual, atento a que hay una Convención Americana de Derechos Humanos y que, a criterio de la defensa de ese expediente, se han violentado derechos humanos consagrados en la Convención, Sí. corresponde, y que se agotó la vía interna a través de una sentencia de la Corte Suprema en el cual se rechazó el recurso de queja, corresponde que la Corte Interamericana revise, como por ejemplo en el fallo Fontevecchia, ustedes Claro, deben conocer Fontevecchia, sí. muchos casos de estos, Sí. que revise la situación de si existió o no vulneración de un derecho humano consagrado en la Convención, que como también ustedes conocen, a través de la reforma de la Constitución del 94, 75, tiene inciso 22. jerarquía superior a, claro, el 75, inciso 22 de la Claro. Constitución, tienen jerarquía constitucional Suprema. dichos tratados, por lo cual están violando la Constitución Nacional en el caso de que la Corte Interamericana así lo interprete. Doctor, la última, y le agradecemos Sí. esta comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que la vio a ella y cómo la ve a ella usted? La vi personalmente en la unidad penal luego del rechazo del planteo que realizamos del resguardo de la identidad en las redes sociales, cuando le comuniqué el rechazo y le informé que iba a redactar el recurso de casación para que ella evalúe, a pesar de que me comunica el cese de mis servicios, para que evalúe si consideraba mantener o no el recurso de casación con la nueva defensa. Sí. Esa fue la última vez que personalmente pudimos hablar. Yo luego sí seguí en diálogo justamente para terminar, digamos, la relación profesional con sus padres y luego, obviamente, el expediente siguió su curso y actualmente debe contar con otra representación letrada que entiendo yo, pero no lo puedo corroborar. Actualmente sería en el expediente de ejecución de pena con la defensa oficial o con, si no, será con algún colega privado, digamos, un defensor técnico privado que pueda haber contratado en los últimos meses. No, porque la última entrevista, doctor, se la ve muy bien a ella, hasta de piel, de Sí, ánimo. ¿Usted percibió lo mismo? Sí, en términos físicos está muy bien, en términos intelectuales está muy bien, en términos de ánimo también. De hecho, para que dentro de la unidad penal, con el peso de una condena perpetua, haya querido hacer y finalizado exitosamente más de una docena de cursos de capacitación,
estamos hablando de una persona con mucho espíritu y ganas de vivir y mucha fuerza de voluntad. No es sencillo estar en un penal, no es sencillo Claramente. tener una condena tan larga y menos aún a pesar de ello y con tan joven edad, estar siguiendo paso a paso cada una de las capacitaciones que brinda el Consejo General de Educación y la Universidad Autónoma de Entre Ríos Claro, está estudiando a través de las psicología y también costura, ¿no? diferentes cursos de capacitación. Claro. Consideremos y tengamos presentes de que dentro de una unidad penal uno tiene que adaptarse al menú de opciones educativos que le brinda la unidad penal. No es que pueda estudiar ingeniería nuclear en, en el Sí, claro. Instituto Sí, sí, de se Bariloche, entiende, se digamos, ¿no? entiende. Tiene Los bastante recursos. limitado su posibilidad de estudios. A veces puede ser costura, como usted lo mencionó, gastronomía, peluquería. eh, yo no recuerdo cada uno de ellos, ajedrez, yoga, Sí, actividades digamos, que se diferentes ofrecen allí que por actividades. supuesto se tienen que Claro, adaptar a la oferta y quizás no a lo que ella iría a buscar no a lo si que tuviera eso le quiere decir. una amplia No es posibilidad. lo mismo Está que claro, usted está en Buenos Aires y quiere elegir una carrera. Usted claro. puede ir a diferentes universidades públicas o privadas y algo adaptado a lo que perfectamente usted desea hacer de su vida. Sí, En el caso de ella, es una persona privada de la libertad con una claro. condena muy larga que le permite diagramar dentro de la oferta educativa que ofrece justamente la unidad penal. Tiene cierto menú limitado también por los cupos y por el menú. O sea, no solamente es que hay una docena de cursos, por decirlo de alguna manera, sino que además hay cupos de otros internos que pueden tener una prioridad respecto a ella. Doctor, Y bueno, eso complica. doctor, ¿cómo está? Buenos Sí, días. ¿Cuánto buenos días. afectó y cuánto influyó a su criterio la mediatización de este caso para la condena que mostraron los jueces? Que Bien, fijaron los jueces. sí, a criterio de ella y su familia justamente fue muy mediatizado y ello influyó negativamente en su condena, porque de hecho conocemos de otras realidades o se han visto en otras situaciones en las cuales ante una situación que a criterio, reitero, a criterio de la defensa, existía cierta violencia de género, cierto acoso, una violencia psicológica, digamos, no sé si también física. Yo no, le aclaro, yo no estuve en el expediente principal, yo intervengo en la ejecución de pena. Sí, sí. Pero ante esa situación, en otros expedientes se entiende que la mujer si le quita la vida a su expareja o a su pareja actual lo hace en un contexto quizás de legítima defensa, quizás de un homicidio atenuado por ciertas situaciones. Entonces, eso es lo que entendemos o sea, lo que la defensa en ese momento, o su familia, digamos, la familia de la señorita Galarza también interpretó como que una influencia negativa de la mediatización del caso. Por En esa, otro contexto, quizás la pena no hubiese sido de perpetua, sino que sería una pena totalmente menor. por esa razón, ¿crees que ayudó un poco como para empatizar con ella a nivel mediático el tema de la Había película? mensajes, sí, había mensajes de Twitter, puede ser. Había mensajes de Twitter y de redes sociales que publicados por la víctima del caso, digamos, la persona asesinada, en los cuales claramente había violencia, pero no fueron contextualizados, entonces, o quizás sí en una interpretación del tribunal diferente a la que realizaba la defensa, y por ende no fueron suficientes esos descargos defensivos, pero es la postura que se está sosteniendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, una postura en la cual justamente, digamos, el asesinato ocurre en un contexto de violencia que no fue sopesado suficientemente por el Tribunal de Juicio. Doctor, en cuanto a las redes sociales, usted dijo que le negaron tener la tilde azul que certifica la Exacto. identidad del usuario. Si bien los presos no pueden tener redes sociales, pueden tener redes sociales que se las manejen otros. Hay presos en Sí, esa puede situación. ser. El caso más nombrado sería Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que Sí, le o manejan Moria las Real redes ejemplo. también. y su perfil tiene la tilde. ¿Por qué cree que se lo negaron teniendo este antecedente, por lo menos? Para mí,
era la manera más sencilla, o sea, lo políticamente correcto, digámoslo de alguna manera. Muchas veces los jueces no deberían, de hecho, fallar por cuestiones políticamente correctas, sino en base a la ley. Nosotros entendíamos que la ley nos daba la razón, la justicia entendió lo contrario, dio una argumentación de una carilla o carilla y media totalmente desacertada, a criterio nuestro, obviamente, que motivó, como le dije, la redacción de un recurso de casación que lamentablemente no fue presentado, pero lamentablemente no fue sostenido por la defensa posterior o por la señorita Galarza personalmente. Augusto, por favor. Pero Sí. es totalmente equivocado. Sí, yo comparto en eso lo que usted dice, que, por ejemplo, Cristina Kirchner le manejan las redes y siendo condenada con condena firme. En este caso incluso no está firme porque hay un recurso ante la Corte Interamericana. Y sin embargo, fíjense que se le está permitiendo reuniones, se le permite que gente la visite, se permite que haga publicaciones, que baile en el balcón. La señorita Galarza, siendo una figura pública, pero no de la entidad de Cristina Kirchner, ni siquiera puede tener el derecho a tener un perfil social en las redes que sea de propio suyo y no sea de falso, digamos, como esa decena de perfiles falsos. Nos gustaría, por favor, que no despedirte y analizar con vos una de las últimas entrevistas que dio Nair Galarza. Si podemos escucharla en vivo, también teniendo en cuenta que ella quizás siempre quiere pronunciarse mucho más de lo permitido o quizás lo aconsejado por sus letrados también. Así que la escuchamos. Es que por eso es que pedíamos justamente eso, que se pueda expresar y pueda decir su verdad o su forma de ver la situación. Bien, ¿la escuchamos? Sí, un poco de equidad también, ¿no? O que al menos una oportunidad, que se me escuche, porque nunca tuve el beneficio de la duda. Siempre fui la asesina que mató a su novio porque la quiso dejar. O sea, no salieron de eso. No es que se preguntaron qué pasó atrás de todo eso, cómo fue que me sentí o todo lo que había dentro. Y me parece muy importante que la justicia también sea justa conmigo. Hoy estoy condenada a cadena perpetua por una relación de pareja, que es el vínculo que supuestamente tenía. Y yo lo remarqué desde un principio porque Fernando era uno de los chicos con los que yo salía. Digamos, no es que tenía una relación estable, no tenía una relación pública. Bueno, los elementos también que conforman el vínculo de pareja, convivencia, porque en realidad ellos tenían un par de fotos, tenían conversaciones, pero así como yo tenía fotos con Fernando y conversaciones, también las tenía con otros chicos. Y tenía la misma cantidad de mensajes, la misma cantidad de fotos, ¿entendés? Y me veía la misma cantidad de veces, no te digo con mucho, o sea, tampoco que... Pero a lo que voy es que no es que tenga una relación de pareja. ¿Vas a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿No vas a apelar? Lo que sí puedo llegar a hacer en algún momento es pedir la revisión de mi condena. De ahí. Y Claro, en ese sentido, ¿qué pensás hacer en esa revisión? ¿Qué tipo de instrumento? Usé trabajo, estudio, hago cursos, estudio idiomas, hago todo lo que está a mi alcance, voy a la iglesia, a todas las actividades que hay. Y vamos a ir por ese lado, por poder demostrar que sí realmente tengo un cambio y que tengo ganas de progresar. ¿A quién tuviste que perdonar? Lo principal en mí siempre fue Fernando, este tema de perdonar, de pedir perdón. Pero después todo en general en mi vida, o sea, en lo cotidiano. ¿Le pediste perdón a Fernando? ¿Sentís que de alguna manera él te perdonó? En algún momento mis padres y yo quisimos intentar acercarnos a los padres de Fernando. Me acuerdo que fue en una de las audiencias, pero ellos no quisieron, ya no querían saber nada conmigo, lo que es entendible, bueno, muy comprensible por la situación. Pero después como que me preguntaban, ¿qué le dirías a la familia? ¿Qué le dirías? Y es como que ellos no quieren saber nada conmigo. Si tuviera la oportunidad, obvio, se de ve pedirle, y se escucha a Nair Galarza en la última entrevista, lúcida, ¿sí? Muy bien de ánimo, ¿sí? Coherente con lo que dice. Doctor, ella habla de que hay como una imparcialidad manifiesta del tribunal, ¿no? por la condena. Si no fuese prisión perpetua, ¿cuál hubiera sido
con esta mirada que usted tiene, ¿sí? ¿Homicidios simples, nada más? Mire, bien, entiendo su pregunta. Mire, el código establece el homicidio simple, luego agravantes y luego atenuantes. Bien. Uno de los casos de atenuantes es el estado de emoción violenta. Claro. Cuando, o sea, la que ustedes están escuchando ahí es una Nahir Galarza totalmente tranquila después de años del hecho acontecido, pero ustedes consideren que la persona que se encuentra en una situación que lleva a que el desenlace fuese el quitarle la vida a una de las personas en ese encuentro, precisamente es porque están las dos personas choqueadas y nosotros desconocemos los detalles, pero seguramente había todo un contexto de violencia que deriva en disparos de un arma de fuego. Es decir, Claro. esa situación es la que en esa entrevista, como recién escuchamos, claramente la señorita Galarza está diciendo que el tribunal no tuvo en cuenta esa situación. Nosotros lo dijimos recién con otras palabras, había violencia en esas situaciones, había posteos en donde la trataba muy mal, digamos con términos que por ahí no son propios de una entrevista, el muchacho a ella, Sí. y que eran públicos por las redes sociales, es decir, y están agregados en el expediente principal, fueron incorporados como prueba, y precisamente esa postura de revisión, ella por ahí en términos jurídicos no se expresó correctamente, dice que no va a pedir, apelar, pero sí va a querer que se revise, Sí. le gustaría que se revise, lo que está Claro. haciendo de hecho es un recurso, Muy bien. Sí. recurriendo, digamos. Claro. Entonces es lo que ha hecho el colega, el doctor Ostolaza, Sí. por su socio, y Claro, Augusto, justamente también se encuentra... del otro lado, Sí. y con esto agradecerte muchísimo la comunicación porque fue muy esclarecedor todo lo que nos pudiste comentar, pero también entiendo del otro lado cuando ella pide por ahí expresarse más, quizás en redes sociales para dar su versión y que no tuvo derecho a réplica, que la condenaron por lo que se viralizó en los medios y en las redes sociales, que del otro lado te van a decir, y Fernando no puede dar su versión tampoco, ¿no? Porque ella Exacto, no sí, está. sí, yo lo entiendo. Entonces- Está clarito, hay un homicidio. Miren, ese es el tercer punto que no le puedo explicar, que es el tercer expediente, es un expediente civil en el cual la familia de Fernando Pastorizo está reclamando sumas millonarias de dinero a la señorita Galarza Mira. y también al Estado provincial por el uso de un arma provincial Mira, y al claro, padre de la señora. mira. claro. De la señorita. Entonces, por eso también hay una legitimación pasiva de las tres personas que mencionadas, ella, su padre y el Estado provincial por el uso del arma oficial Doctor. para la perpetración del crimen, sí. Doctor Augusto Laferriere, le agradecemos muchísimo porque fue un caso que conmocionó al país y siempre está bien refrescar los conceptos jurídicos y cómo es la situación hoy de Nahir Galarza en la cárcel. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenos días.